Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo, director de Análisis Semanal. Economista Acosta, el día de hoy en Galápagos se celebra una importante reunión. Galápagos es la sede de la Cumbre de Descarbonización Sostenible e Inclusiva, una cumbre a la que asisten investigadores y líderes de diversas partes del mundo. Es parte de la iniciativa Galápagos Living Lab for Energy Innovation que se acordó también en el marco de la COP26. Quisiera preguntarle sobre esta dicotomía de Ecuador con estas acciones que ponen a Ecuador en el foco de importantes organizaciones mundiales, por lo menos, pero al mismo tiempo continúa incentivando aquí el extractivismo en materia petrolera, en materia minera. Acaba la prestigiosa revista The Economist de publicar un artículo titulado La elección entre un presente más pobre y un mañana más tórrido. Y de una selección de países del mundo, nombra a 12, uno de ellos Ecuador, que señala sin los ingresos de los combustibles fósiles, al menos una docena de países pobres enfrentarían cargas de deuda inmanejables, según informes del Fondo Monetario Internacional, señalando en definitiva que las urgencias económicas van por encima del calentamiento global en esta docena de países. Quisiéramos conversar sobre estos temas. ¿Cómo se debe tomar el tema de la convergencia energética, del calentamiento global, de políticas de desarrollo sostenible aquí en Ecuador? Mire, yo creo que hay que tener claridad en algunas cosas. Primero, que esos temas tienen que tratarse con responsabilidad. No caben posiciones a la rápida, al apuro. Responsabilidad y entender que son procesos que toman su tiempo. Lo que no es aceptable de ninguna manera es que el mundo desarrollado quiera pasarle la cuenta solamente a un país pobre como el Ecuador, porque los países que más contaminan no es el Ecuador, los que más contribuyen al cambio climático no está el Ecuador, es el mundo desarrollado, es el mundo, China, por ejemplo, con toda su economía muy grande y todavía con poca conciencia en cuidado ambiental. Entonces, el Ecuador lo que tiene que entender y tenemos que entender los ciudadanos es que no podemos aceptar que nos pasen la cuenta y que nosotros seamos quienes tengamos que asumir ese costo. Y el segundo tema, y que hay que tener mucha claridad, es que tenemos que tener una moral adecuada. La moral que se debe aplicar, porque hay quienes proponen, por ejemplo, Yas Unidos nos propone una nueva moral. Nos dice que el centro tiene que ser la naturaleza. Y en ese esquema, hacer daño al ser humano no es inmoral, porque si en el centro está la naturaleza, todo lo que beneficia a la naturaleza es bueno y todo lo que perjudique a la naturaleza es malo. Pero en ese tipo de moral, cuando entramos a ese juego, terminamos haciendo muchísimo daño porque estamos dejando de lado al ser humano. Entonces, cualquier análisis que se haga tiene que hacerse basados en una moral centrada en el ser humano. El centro es el ser humano y el bienestar del ser humano. Y el bienestar del ser humano bien entendido exige cuidar la naturaleza. Es una necesidad. No está en contraposición, como nos quieren plantear, por ejemplo, en Yas Unidos, cuando nos dicen es o la naturaleza o el ser humano. No, la alternativa es las dos, naturaleza y ser humano. Entonces, el Ecuador, teniendo claridad de que necesitamos las dos, necesitamos naturaleza, necesitamos ser humano, bienestar para el ser humano, en un país sobre todo en donde más de 25% de la población está bajo la pobreza. No podemos aceptar de ninguna manera esa moral que nos quieren imponer, en donde el centro está la naturaleza. En el centro no está la naturaleza, está el ser humano. Y el ser humano, para tener bienestar, tiene que cuidar la naturaleza. Y eso hay que estar muy claros. La Ese es revista The el desafío en Economist de este alguna momento. manera reconoce estas deficiencias y habla no solamente de la incapacidad por sus urgencias de países como Ecuador de no poder ponerse en estas corrientes urgentes y necesarias, habla también de que no existen trillones, entiendo que trillones en inglés son billones de dólares, que tendrían que poner los países desarrollados del mundo para generar políticas efectivas para evitar el calentamiento global. Dinero que no existe, es lo que concluye la revista. Y claramente por ese motivo tampoco pueden exigir que seamos los países pobres quienes asumamos toda la cuenta, porque eso en una moral que sí pone en el centro al ser humano es simplemente inmoral. Inmoral el empobrecimiento de un país cuando el 25% de su población está bajo la pobreza.
porque hay que estar muy claros. ¿Qué está detrás de esta visión que impulsan, por ejemplo, los Yasunidos? La teoría del decrecimiento. ¿Cuál es la visión de ellos? Con esta moral en lo que ponen en el centro a la naturaleza, ellos dicen, bueno, es o la naturaleza o los seres humanos. Entonces, la única manera, según lo que dice la teoría del decrecimiento, la única manera de salvar la naturaleza es a través de la contracción económica. El mundo tiene que contraer su actividad económica. Tenemos que producir menos, tenemos que empobrecernos por las buenas o por las malas. Pero la única manera de cuidar la naturaleza es vía el empobrecimiento masivo. Es definitivamente una teoría equivocada, porque la realidad que nos ha demostrado la historia es que sucede todo lo contrario. Es el enriquecimiento de las naciones el que permite cuidar más y mejor el medio ambiente. Más bien esa destrucción de la naturaleza está muy asociada a países que todavía no han alcanzado buenos niveles de desarrollo, que tienen que usar mal sus recursos para tratar de solventar sus necesidades urgentes, y más bien con el empobrecimiento, con el enriquecimiento de la humanidad y los países que han logrado hacerlo, ha mejorado la conciencia ambiental y el cuidado del medio ambiente. Una de las Entonces, conclusiones a las que llega esta revista justamente es que a medida que el mundo se vuelva más cálido, porque es un proceso imparable hasta el momento, y la pobreza no se vuelva menos apremiante, el cisma, la diferencia, este abismo entre lo que se debería hacer y lo que se puede hacer solamente seguirá ampliándose. bueno, lo que tiene que hacer el Ecuador es no hacer caso a ese tipo de publicaciones, entender que lo que tiene que hacer es preocuparse por el medio ambiente, hacer una transformación responsable y preocuparse por mejorar bienestar en sus ciudadanos. Lo que no podemos aceptar son estas presiones para empobrecer a los ciudadanos, para supuestamente evitar un cataclismo climático. Es absolutamente inmoral, es inaceptable. Y además, este tipo de responsabilidades no son únicas. El Ecuador no puede asumir, ni tiene por qué asumir el grueso del peso de esa transformación energética, o de esta transformación en la manera de usar los recursos, sin que participe el resto del mundo. Entonces, tenemos que ir en un proceso responsable, y por eso es que esta consulta del Yasuní TT es absolutamente irresponsable, porque lo que plantea es que el Ecuador vaya a la cabeza de los países que asumen todo el peso de combatir el calentamiento global, un país pobre donde todavía hay tantas necesidades y tiene que empobrecerse aceleradamente para poder cuidar el medio ambiente. ¿Y por qué no se empobrecen el resto de países del mundo? ¿Por qué no reducen su producción petrolera a los países desarrollados, por ejemplo? Y el Ecuador sí tiene que hacerlo, porque en el mundo desarrollado no están cerrando sus pozos petroleros. La producción petrolera sigue subiendo. Y en cambio, en el Ecuador creemos que tenemos que dar el ejemplo al mundo asumiendo todo el costo de esas decisiones. Y me Ahora, se parece que trató de incluso es compartir ese inmoral. peso con la iniciativa Yasuní, que no tuvo éxito. Exactamente, se pidió compartir ese peso, el mundo no lo quiso hacer, y entonces no tenemos por qué asumirlo solo nosotros. ¿Por qué tenemos que empobrecernos como país solo nosotros? El mundo sigue produciendo cada vez más petróleo, el mundo desarrollado sigue creciendo en su producción petrolera, porque también hay petróleo en el mundo desarrollado, y el Ecuador es el que decide unilateralmente dejar de producir petróleo, empobrecerse. Simplemente es inaceptable en un país donde todavía hay tantas necesidades. Y lo que hay que, yo creo que un tema fundamental aquí en esta discusión es que hay que superar esa visión de que es o la naturaleza o la producción. Tenemos que ir por las dos. Es posible hacer producción para aliviar las necesidades de la población y al mismo tiempo cuidar la naturaleza. Es absolutamente posible y hay que hacerlo. No solo que es posible, sino que eso es lo que tenemos que hacer. Pero Igual que la ¿es economista Costa el extractivismo el único camino para Ecuador? ¿No debemos preguntarnos qué se hace, qué se ha hecho, qué se puede hacer en el país para un cambio en la matriz productiva, la incursión en nuevas tecnologías, en modernas tecnologías? El software bancario, por ejemplo, usted debe conocerlo, es importante. En Ecuador no tiene las dimensiones que se quisiera, pero es importante y hay proyectos exitosos, proyectos en turismo. Aquí en la provincia de Alazoa hay un proyecto interesantísimo y que ha generado mucho éxito económico. Ecuagenera, a través de estudios genéticos de orquídeas, ha convertido aquí el Cantón Pauta en una potencia mundial en este tema. Generar productos con valor agregado, no solamente limitarnos a la venta de commodities. Bueno, el asunto aquí es que ese es parte de esas falsos dilemas que nos quieren proponer. Nos dicen,
y además de esa mojigatería, porque esa es la palabra, no al extractivismo, no a la minería. Y sin embargo, la transición energética requiere de la minería. El futuro de la transición energética está en manos de la minería. Sin litio y sin cobre no hay transformación energética. Entonces, esos dilemas que se dicen, de quienes dicen realmente de manera muy miope, dicen no queremos minería en el país, queremos un cambio de matriz energética, pero entonces, ¿qué vamos a decir? Si no queremos minería, entonces vamos a dejar de comprar también minerales, porque de los minerales depende la transición energética. Sin minerales no hay transición energética. Lo mismo sucede con el petróleo. Necesitamos los recursos del petróleo para poder invertir en esas redes eléctricas, para electrificar todo el país, para dejar de usar combustibles fósiles. Si no, ¿de dónde van a venir los recursos? Entonces, ese mal llamado extractivismo no es el problema. El país tiene que seguir usando sus recursos naturales, como lo hacen los países desarrollados, son un ejemplo. Veamos Noruega, yo creo que es un ejemplo de uso responsable de recursos naturales. Un país europeo que el grueso de sus rentas provienen del petróleo, un exportador petrolero importante, y que lo ha hecho de manera muy responsable y que ha invertido esos recursos de manera muy adecuada y que ahora tiene un fondo gigantesco, el Fondo Soberano Noruego, de los más grandes del mundo. Entonces, aquí el asunto no es dejar de producir, es hacerlo responsablemente y es entender además que tenemos la suerte, probablemente la dejemos pasar, eso como siempre al Ecuador siempre se le pasan los trenes de la historia, pero tenemos la suerte de que este momento tenemos otro producto que nos da la sartén por el mango a nivel internacional, y en este caso es el cobre. El cobre es el producto clave para la transición energética. El mundo busca ir hacia una transición hacia energías limpias, hacia el uso de la electricidad. Y hay dos minerales que son básicos, el litio y el cobre. Ya Chile se dio cuenta, Bolivia se dio cuenta, ambos tienen reservas importantes de litio y se dieron cuenta del peso que tienen en el concierto internacional por tener esos minerales. Nosotros tenemos abundantes reservas también de cobre, también podemos participar de manera significativa en impulsando la transición energética hacia energías limpias y para eso tenemos que impulsar la actividad del cobre. Pero conociendo al país, probablemente decidan nuevamente una consulta para dejar de producir cobre y que lo hagan otros países de la región. Eso sí, el rato de importar no hay ninguna oposición. Igual que con los combustibles, con Estados Unidos que nos dicen no hay que producir petróleo, pero sí hay que importar derivados y además hay que regalarlos con precios subsidiados. Esas son esas irracionalidades, esa falta de coherencia al final del día. Porque si estamos en contra de los minerales, de la minería o del petróleo, pues dejemos de usar minerales y dejemos de usar petróleo, a ver si es posible la vida moderna sin minerales y sin petróleo. Pero eso de decir no, que no se produzca en el país, pero que sí se importe, puede ser un gran negocio para los importadores, pero al final del día le hace muchísimo daño al Ecuador. Ecuador está obligado a exprimir lo que tiene a la mano, dice también la revista The Economist. Ecuador tiene que producir y toda producción tiene que hacerse responsablemente con la naturaleza. ¿Qué es lo que más ha destruido la Amazonía? La agricultura y la ganadería. Esas son las dos actividades más destructivas de la Amazonía. Y sin embargo, no por eso vamos a dejar de hacer agricultura y ganadería. Tenemos que hacer las actividades de manera responsable. Ese es el gran desafío, producir para generar bienestar en un país donde tiene que seguir mejorando la generación de bienestar. Y cuando dicen es que hay que producir cosas de mayor valor agregado, la solución no es dejar de producir el resto. Hay que seguir, sí, por supuesto, hay que seguir mejorando nuestra producción, pero de ninguna manera mejorar la producción significa dejar de producir lo anterior. Significa producir incremental, adicional, para poder generar más bienestar, porque lo que se necesita en el país es acabar con la pobreza, y para eso todavía hay un camino por recorrer. Bien, hablando de pobreza, vayamos a problemas más cotidianos de los ecuatorianos, economista Costa. ¿Qué está pasando con el crédito? Un reciente reportaje señalaba que apenas un 20% de la población son sujetos de crédito. El resto tiene que acudir al chulco aquí en el Ecuador, que hay restricciones de créditos en los bancos, observando, tanteando qué es lo que pasa con la situación del país ante tanta incertidumbre. Y quisiera preguntarle adicionalmente qué es lo que está sucediendo con los intereses bancarios. Mire, lo que sucede en el Ecuador es que tenemos techos a las tasas de interés, que es esa manera miope de decir, bueno, como queremos tasas más bajas, todos queremos tasas más bajas, la manera de hacerlo es por decreto. Pero los techos a tasas de interés lo que hacen es limitar el crédito, y es lo que estamos viviendo ahora.
el costo del dinero ha subido a nivel internacional y a nivel local desde el año pasado, sube aceleradamente, sube el costo y se choca contra el techo. Y el techo lo único que hace es decir que no va a haber créditos si es que la tasa es más alta, es decir, destruye opciones de crédito y eso es lo que está viviendo el sector productivo, una escasez de crédito desde el año pasado y en general la regla es dificultad de acceder a crédito. ¿Cómo se soluciona eso? Hay que tomar algunas medidas. Entender primero que un país subdesarrollado como el Ecuador tiene escasez de ahorro. Esa es la materia prima para poder prestar. Entonces, ¿cómo solucionamos que haya más ahorro? Bueno, una opción sería que la población ahorre más, pero eso requiere incluso un cambio cultural, muy difícil. La alternativa es enlazarnos a los países donde existe abundancia de ahorro. En el mundo desarrollado existe abundancia de ahorro y las tasas de interés son extremadamente bajas. ¿Cómo nos enlazamos a los países donde hay mucho ahorro? Primero, libre movilidad de capitales, eliminar ISD y eliminar todas las barreras tributarias. Segundo, abrir la competencia financiera en el Ecuador, acabar con una legislación arcaica que fue creada en 2014 por Rafael Correa, que lo que hizo es crear un mercado cautivo. Necesitamos competencia, que venga la competencia internacional a este mercado. ¿Y cómo hacerlo? Adoptando las normas de Basilea III, que son los mejores estándares de regulación bancaria. En la actualidad no tenemos ni siquiera Basilea I. Tercero, tenemos que tener un marco jurídico que garantice la propiedad de los inversionistas para que los inversionistas de todo el mundo puedan decir el Ecuador es un lugar seguro para depositar. Y cuarto, eliminar los techos de tasas de interés. El resultado sería una mayor oferta de ahorro en el país y tasas más bajas, es decir, más disponibilidad de dinero para prestar, más disponibilidad de crédito y tasas más bajas. Este es un cambio pendiente que hay que hacerlo en el país de manera urgente. Bien, quisiera concluir con una pregunta muy coyuntural. Estamos en medio de una campaña no oficial, pero campaña política por la presidencia de la República y también por la Asamblea. ¿Cómo ve usted la ideología, la política económica que se vislumbra con los candidatos? Es una pregunta grande, pues son 8 candidatos. Una campaña que va desarrollándose solamente en base a golpes de efecto, de mensajes en TikTok, de uno que otro tema que va surgiendo alrededor de cada candidato en esta campaña extraoficial. Por allí, en materia económica, algún candidato ha señalado que deberían usarse las reservas internacionales. Pero quisiera preguntarle en forma general, de las 8 propuestas, de lo que ha filtrado de alguna manera de las propuestas económicas de estos candidatos, ¿de quiénes le preocupa a usted sus eventuales políticas y cuáles eventualmente serían adecuadas para el momento que vive el país? Bueno, definitivamente me parece que sobre todo entre los candidatos más opcionados, hay cuatro que en todas las encuestas coinciden. Está la señora González del correísmo, primera en todas las encuestas. Está Otto Sonnerhofner segundo, después Yacu Pérez y después está Villavicencio. Esos son los cuatro candidatos que coinciden en las encuestas en ese orden de ubicación. Las cosas pueden cambiar todavía. Pero entre esos cuatro, por un lado tenemos la posición de González, que es una posición que ya lo aplicó el correísmo en su momento. Usar el dinero de la reserva, gastar mucho, es la política del populismo económico. Mucho gasto, se va a sentir bienestar en el corto plazo, y todo esto termina como es un gasto sostenido de gastarse el dinero de los depositantes, de endeudamiento, etcétera, termina en una necesidad de ajuste como ya lo vivimos. Así terminó el correato después de 10 años de bonanza petrolera, terminó dejándonos un país con una fuerte necesidad de ajuste. Lo mismo sucedería con la propuesta, porque proponen hacer lo mismo. Mucho gasto, botar la casa por la ventana, hacer la mejor fiesta, eso no es sostenible, en el corto plazo hay que pagar las cuentas. Después viene una propuesta de Yacu Pérez que nos dice que se va en contra de la actividad privada, empresarial, quiere micromanejar la actividad, decir qué producir y qué no producir. En eso coinciden con el Correato en su visión de que el Estado es quien define qué se debe hacer en la economía, una intervención que va más allá de las áreas que normalmente está metido el Estado, sino que se mete incluso a la actividad empresarial.
En otra esfera está Otto Sonnenholzer, que más bien lo que plantea es una estrategia socialdemócrata, también plantea más Estado, más gasto público, pero no plantea meterse en la vida de las decisiones empresariales, entonces hay una diferencia con los dos anteriores. Y Villavicencio, que también plantea un fortalecimiento por el lado del Estado, pero él sí nos dice claramente que seguirá, que no va a elevar impuestos. Los otros tres sí proponen y lo dicen claramente que van a elevar impuestos. Villavicencio dice no voy a elevar impuestos, solamente voy a revisar ciertas exenciones que existen, pero no un incremento de impuestos. Entonces son visiones, digamos, hay tres visiones distintas, de las cuales las dos más preocupantes definitivamente vienen por el lado del correísmo y de Yacu Pérez. Ambos plantean muchísimo más gasto y muchísima más intervención en la economía, pero de ninguna manera como un tema sostenible, y esa es la preocupación, son esas políticas del pan para hoy, hambre para mañana. Para finalizar, economista Costa, ¿cuál es una predicción, una previsión más bien real, posible, de crecimiento de la economía ecuatoriana para este año y qué decir sobre el 2024? Bueno, realmente la previsión que existe en este momento del Banco Central está ya desactualizada. Es una previsión de un crecimiento de 2,6%, lo cual simplemente ya no va a ser posible porque ya salieron los datos del PIB del primer trimestre y se registró una caída en el trimestre, una contracción de la economía de 3,4%. Eso significa, y hay dos desafíos importantes que tiene que pasar la economía. El uno es el fenómeno del niño, que puede provocar disrupciones importantes, limitar la producción y las exportaciones. Y la otra es la consulta del Yasuní TT, que implica cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador. Estamos hablando del 14% de la producción petrolera que desaparecería, que tendría también un impacto de contracción económico importante. Entonces, lo más probable es que este año la economía tenga un crecimiento muy leve, si es que llega a crecer, porque incluso podría tener una contracción si el fenómeno del niño es muy fuerte y si gana el sí en la consulta del Yasuní TT y la producción comienza a desmontarse muy pronto, porque la consulta da un plazo de un año. Podría ser que ese impacto lo sentamos desde este año o ya todo el impacto llegue para el próximo año. Pero el resultado va a ser un crecimiento mucho más lento para este año y también un crecimiento lento para el próximo. Van a ser 2 años de muy bajo crecimiento, ya las ventas de la economía están cayendo, en abril las ventas se contrajeron. Entonces vemos por todos lados los indicadores de esta desaceleración que ya se está transformando en contracción económica nuevamente. Cortés acaba de estimar que un crecimiento de 1,5% para el próximo año, incluso ese bajo crecimiento debería ser revisado. Probablemente tendrá que ser revisado incluso ese bajo crecimiento y todo depende, claro, estamos frente a un imponderable que es la magnitud del daño que produzca el fenómeno del niño. Pero definitivamente lo que sí es claro es que el crecimiento va a ser muchísimo más bajo de lo que se esperaba y que probablemente el próximo año también sea un año de crecimiento lento, porque vamos a tener también, si es que llega a ganar el sí, vamos a tener que asumir todo el impacto de ese empobrecimiento por el cierre del cuarto bloque petrolero del Ecuador. Gracias, economista Costa, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. El economista Alberto Acosta Burneo es el director de Análisis Semanal.